Son las 12 del mediodía, 8 minutos. Gracias por acompañarnos a esta hora y nosotros les tenemos varias novedades, varias noticias de lo que está sucediendo en Cuba, donde ya oficialmente pues llegó el canciller Álvaro Leiva, el alto comisionado de paz Danilo Rojas y este equipo que pretende hacer un nuevo intento para firmar esa paz con el ELN para lograr el objetivo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, la llamada paz total. Por eso hoy les proponemos este numeral, el ELN debe, numeral, el ELN debe. Y vamos a hablar, Mauricio, con uno de los exnegociadores de paz del entonces gobierno de Juan Manuel Santos, que conoce muy bien a esta guerrilla del ELN, que nos va a dar luces de cuál puede ser la mayor dificultad, por dónde podría retomarse los diálogos después de que se suspendiera cuando ellos estaban en el gobierno, a pesar de que sí lograron unos acuerdos con la guerrilla de las FARC. Y sobre todo vamos a conocer una reacción reciente de las declaraciones de Antonio García, jefe del ELN, que dijo, ¿sabe qué? Esa paz total es una falsa paz porque la reducen solamente a una confrontación armada y hay algo más que discutir. Andrea, sí, muy buenas tardes. Pues vamos a analizar todo este marco de lo que puede ser los diálogos de paz con el ELN. Ya está la delegación, donde está, bueno, pues no la delegación, ya por lo menos fueron los primeros acercamientos con el senador Iván Cepeda, también con Danilo Rueda, que es el alto comisionado para la paz, y Álvaro Leiva. Pues a esta hora nos vamos a comunicar con el ex negociador del gobierno con el ELN en los diálogos de paz que se suspendieron en el año 2019, recordemos, eso después del atentado ocurrido en la Escuela General Santander. Allí fue que se bloqueó todo este diálogo de paz que se venía adelantando después de una fase exploratoria, después de que se adelantaron unos avances muy importantes en los 6 puntos que pretendía el ELN adelantar con el gobierno nacional del entonces presidente Juan Manuel Santos. Pues nos acompaña entonces el, ¿cómo se llama? Negociador de paz, Juan Camilo Restrepo. Sí, no es el mismo del gobierno Duque, no es el alto comisionado y quien estuvo pues también como alcalde encargado de varias ciudades. Medellín, no. De medio país. Es Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Agricultura, ex negociador de paz. Pero antes, vámonos con las declaraciones que entregó el canciller Álvaro Leiva apenas llegó a La Habana, Cuba. Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en esta tierra de paz, a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total. Pero además, Álvaro Leiva le envió un mensaje de respaldo a Cuba, diciendo que ellos no son unos terroristas y que no están apoyando el terrorismo, sino al contrario, los esfuerzos de paz como lo hicieron en el pasado con la desmovilizada guerrilla de las FARC y que en este caso buscan seguir con ese compromiso de buscar la paz con el ELN. Se le puso de presente al señor canciller Bruno Rodríguez que Colombia rechaza la calificación de patrocinadora de terrorismo con la que se ha pretendido desconocer su compromiso con la paz de Colombia y el mundo. Y escuchemos también lo que dijo Bruno Rodríguez, canciller de Cuba. Vemos una oportunidad para retomar el diálogo y avanzar hacia la paz de la manera en que lo decidan las partes. Estaremos al servicio de lo que las partes soliciten. Por eso les proponemos este numeral, el ELN debe. En nuestro YouTube Live, en W Radio Colombia, están opinando con este numeral. El ELN debe, dice Rodrigo Palechor. Buenas tardes. Sí a los diálogos con los helenos. Alcon Ortiz, el ELN debe aprovechar esta ocasión única y feliz. Dice Orlando Díaz, el ELN debe. Ya no tienen razón para justificar su acción. Y en el Twitter, miremos lo que está pasando hasta ahora, dice Guillermo Yori Parra. El ELN debe abandonar las armas, las rentas ilegales y el secuestro y a cambio contribuir sinceramente con la paz de Colombia. @J. Sánchez Cristo. El ELN debe dejar de delinquir inmediatamente y hablamos. Saludo a Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura y exnegociador de paz con el ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, acá en el programa.
Gracias, exministro. Quiero preguntarle primero que todo por esas declaraciones que entregó después de que el gobierno y el presidente Gustavo Petro dijo pues que ya se iban a reiniciar estos diálogos con esa guerrilla. Antonio García dijo lo siguiente: hablar de una paz total es una falsa paz porque la reducen a la ausencia de confrontación armada. ¿Cómo recibe usted esas declaraciones y qué tan buen ambiente nos da para pensar que sí se puede llegar a una paz rápidamente? Bueno, yo creo que con paciencia, con dedicación y teniendo en cuenta que la paz no se va a lograr con el ELN de la noche a la mañana. Lo que sí se puede lograr de la noche a la mañana es iniciar unas conversaciones, una mesa de negociación. Ellos han manifestado su intención de explorar esa mesa de negociación, el gobierno también. Yo celebro que el gobierno Petro esté en ese plan de revivir unas conversaciones que sufrieron un eclipse durante 4 años. Y bueno, las reuniones que están teniendo en Cuba son las que deben ya establecer los detalles, si hay interés por la paz, eh, cómo se va a hacer la mesa, cuál va a ser la agenda, cuál va a ser la sede, quiénes van a ser los negociadores, en fin, todos los detalles de la logística de una negociación con un grupo alzado en armas, que como este no es nada sencillo, es un grupo muy complejo, pero es el momento de reiniciar unas conversaciones tendientes a la paz, a mi entender. Sí, doctor Juan Camilo Restrepo, recuérdenos en qué punto quedaron cuando usted estaba al frente de ese diálogo con el ELN. ¿Por qué se rompieron esas negociaciones en ese instante y en qué punto lograron quedar? Al final del gobierno Santos se logró, primero, un cese del fuego bilateral de 101 días que se hizo coincidir con la visita del Papa, que resultó bien y que según el testimonio de quienes lo supervisaron, que fueron las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, fue un cese al fuego, aunque transitorio, exitoso. Y se estaba igualmente ya en las conversaciones pendientes a cómo sería un cese al fuego ya de carácter permanente y finalmente se exploraron algunas iniciativas del ELN que ellos suelen acompañar en sus propuestas de paz, de movilización de la sociedad civil y de algunos temas atinentes al cambio y a transformación de ciertos temas que el ELN considera inherentes a las negociaciones de paz. Mire, Mauricio, le leo algunos comentarios. El ELN debe, dice @Oscar in Belice, de una vez por todas renunciar a la vida armada y seriamente asumir el compromiso de la finalización de la violencia. Dice Wilson Toro, el ELN debe, el gobierno del presidente Petro lleva 4 días, ya ha hecho más cosas buenas que décadas de gobiernos ultraderechistas. Dice Sandro Bermúdez, el ELN debe prioritariamente demostrar intenciones reales de paz. Le leo dos comentarios más. @Dígenes Arrieta 1. El ELN debe ponerse en modo positivo y los colombianos debemos esperar los resultados y no criticar de forma temprana. Luisa María Lozano, el ELN debe apurarse a hacer un acuerdo de paz lo más rápido que puedan. No ha habido otro chance de diálogos regionales con todos los sectores sociales como ahora. Es ahora y como dijo Roy, la única forma de lograr cambios es por la democracia. La mejor demostración es Petro. Exministro Juan Camilo Restrepo, una de las decisiones para no continuar con los diálogos de paz durante la administración del presidente Iván Duque fue el atentado terrorista del 17 de enero de 2019, el carrobomba, recordemos todos, en la Escuela General Santander, que dejó 23 personas muertas y varias heridas. Y esto fue uno de los detonantes para que no se continuara con los diálogos de paz con el ELN. En estos 4 años han pasado otros hechos que también han afectado la convivencia y muchas zonas del país están afectadas por los ataques terroristas del ELN. Se debe replantear los diálogos teniendo en cuenta estas acciones terroristas o definitivamente debemos continuar en el punto en el que se quedó, que si no estoy mal era el de la participación de la sociedad. Si el ELN realmente está interesado de manera genuina en avanzar hacia la paz,
me parece que lo primero que el gobierno debe recordarle al ELN es que este grupo, aún siendo un grupo alzado en armas, como lo es, tiene la obligación de respetar el derecho internacional humanitario, aún antes de que la paz sea firmada, es decir, durante el periodo de la negociación. ¿Por qué? Porque los protocolos llamados de Ginebra en 1949 así se lo exigen a los grupos alzados en armas que se sienten a negociar con un gobierno. ¿Qué quiere decir el derecho internacional humanitario? Que les está prohibido toda acción militar que afecte a la sociedad civil no combatiente. Una bomba que afecte, por ejemplo, las fuentes de agua de una comunidad, un secuestro extorsivo que se ejerza sobre un civil no combatiente. Ese tipo de cosas les está prohibida y me parece que una negociación con el ELN debe comenzar por ahí, por recordarles que el derecho internacional humanitario es de obligatorio cumplimiento aún para quienes sin haber firmado una paz definitiva estén en un proceso de negociación. Doctor Restrepo, en ese sentido, o sea, hay que tener en cuenta que hay algunas investigaciones que se adelantan por violación a los derechos humanos y derecho internacional humanitario. La Fiscalía, ¿qué debe hacer teniendo en cuenta que se están buscando ya nuevamente esos acercamientos con el ELN? ¿Debe entrar a analizar si suspende estas investigaciones o las mantiene por lo menos en stand-by mientras se logra un acercamiento con este grupo guerrillero y que se suspendan todas esas acciones terroristas, o debe continuar con las investigaciones y en eventual fracaso de los diálogos de paz, continuar vinculando a estas personas a las investigaciones penales? Si el gobierno tiene la percepción de que hay interés en, en explorar la paz en una mesa de negociación, el gobierno tiene la facultad de solicitarle a la Fiscalía que suspenda esas investigaciones para, para quienes están adelantando con el gobierno negociaciones de paz mientras estas negociaciones duren. Porque obviamente no se podría estar avanzando en un buen clima de negociaciones y por el otro lado pues están a puertas de irse a la cárcel en cada momento que estén en las negociaciones. Se pueden suspender estas investigaciones, no eliminarlas, pero sí suspenderlas. Sí, mire, muchas opiniones a esta hora. Usted sabe que hay personas que tienen la esperanza de que se firme esa paz, otros son mucho más escépticos. Le leo un comentario de Adolfo Rivas Díaz, quien es víctima del conflicto. Además, el ELN debe renunciar a la violencia como herramienta política. Hoy tienen la oportunidad histórica de contribuir a la paz de Colombia. Sergio Méndez, el ELN debe poner de su parte suspendiendo todos sus ataques y verificar a sus integrantes, ya que algunos están vinculados con militares, con parapolíticos para seguir con el negocio de la guerra. Y dice Bernardo González, el ELN debe desaparecer de la faz de la tierra o en su defecto de Colombia. Asesinos. Y hay mucho escepticismo, ex negociador Juan Camilo Restrepo, frente al ELN, porque muchos dicen, ellos lo que ganan, el ELN muchas veces es tiempo, diciendo que ellos tienen unas formas distintas de dialogar a la guerrilla de las FARC, por ejemplo, que ellos tienen que tener una representación de la ciudadanía, pero al mismo tiempo los critican por estar haciendo estos atentados o también dañando todos estos oleoductos que terminan teniendo un impacto ambiental. ¿A usted qué lección le quedó y que tal vez usted podría darle como consejo al gobierno del presidente Santos de los errores tal vez que se cometieron o lo que hizo falta en esa negociación cuando usted estuvo o lo que usted aprendió respecto a este grupo guerrillero? Mire, yo creo que la primera cosa, más que un consejo, porque quien dirige las conversaciones de paz es el Ejecutivo, con el presidente a la cabeza y su comisionado de paz. Lo que nosotros estuvimos en procesos anteriores, lo que podemos hacer es dejar unos testimonios, unas memorias, unas historias de cómo se desarrollaron las negociaciones anteriores para que, si a bien lo tienen, pues las utilicen para bien del país
y de la paz. Pero dicho eso, yo comenzaría por decir, no nos hagamos ilusiones de que la paz la va a firmar el ELN de aquí a 8 o 15 días. El ELN es un grupo supremamente agresivo, supremamente resabiado, supremamente confrontacional. Tiene 50 años de historia de negociaciones de paz con diversos gobiernos. De manera que lo que se está fraguando en este momento en Cuba, que yo lo saludo, me parece útil, es apenas el comienzo del comienzo. No creamos pues que venidos de Cuba los delegados del gobierno que están allá se va a firmar la paz. Si acaso nos va bien, se instala una mesa en los próximos días para empezar unas negociaciones. Eso es muy Esa, importante, eso que usted nos dice. No nos hagamos ilusiones que la paz se firmará en 8 días, eso no va a ser tan rápido. no, no va a ser rápido, nunca lo ha sido con el ELN y aún con las FARC. Con las FARC tomaron 3 años largos las negociaciones de Cuba. Ahora, el ELN es un grupo que contra lo que dijo el gobierno Duque no está disminuido, está es por el contrario crecido. El número de combatientes que hoy tiene el ELN sobre el terreno o en las ciudades es mayor que el que tenía hace 4 años. Estos 4 años en donde hubo un paréntesis en las negociaciones de paz. Razón adicional para ver la complejidad de esta negociación. Pero no porque la negociación sea compleja se puede desechar. Es un deber ético e histórico. Por eso yo celebro la decisión del gobierno Petro de retomar estas negociaciones y de volver a empezar, si se pueden utilizar temas o momentos que ya habían sido convenidos o trabajados en el pasado, pues magnífico, pero hay que reiniciarla. Pero no caigamos en el fanatismo, no, o en la ilusión de que esto es fácil. Tiene que haber unos buenos veedores. Yo confío también mucho en la Iglesia Católica, que ayudó mucho en las negociaciones que con los helenos tuvimos en el Ecuador y en el cese al fuego exitoso, aunque transitorio, que con el ELN se firmó, porque es que hay que saber que el primer y único documento que el ELN firmó con el Estado colombiano en 50 y pico de años fue el cese transitorio de hostilidades que firmamos con motivo de la venida del Papa acá a Colombia en el año del 2017. De manera que sí, las llaves de la paz no se pueden tirar al fondo del mar. Y ahora lo que estamos viendo es un esfuerzo patriótico y bien orientado, y yo creo que de buena fe, del gobierno colombiano para reiniciar esas conversaciones, haciendo de paso, se ha dicho, una rectificación y una consideración para con Cuba de la manera desconsiderada como se le trató en el gobierno anterior. Cuba ha sido siempre un país apoya la paz de Colombia, fue anfitrión de las negociaciones con las FARC, fue garante de los año y medio que duraron las conversaciones anteriores, y yo creo que Cuba, con los otros países garantes, va a ser una ayuda importante para que estas tomen momento y dinamismo. Sí. Mire, cuando usted hablaba con los negociadores del ELN, con todos estos jefes, directamente con Antonio García, por ejemplo, ¿usted qué impresión tuvo? ¿Que cuál era el inamovible o por qué ellos se resistían tanto a que en ese momento cuando estaba el Papa, también como intermediario, la Iglesia, los garantes, Cuba, y cuando estaba todo el ambiente para que se diera esa firma al tiempo con la guerrilla de las FARC? ¿Por qué usted cree que ellos no se dieron ante esto? Tal vez era porque querían tener un protagonismo distinto y no estar ahí pegados a la guerrilla de las FARC, ¿o qué pretendían? ¿Por qué no dieron su brazo a torcer? ¿Usted qué percibió? Todo proceso de negociación con el ELN es muy lento. Es lento. Cada pequeña cosita tiene que ser el objeto de negociaciones
muy detalladas, entre otras cosas porque el ELN no gusta de hacer concesiones unilaterales. Es menos pragmático en ese sentido que las FARC. Las FARC en un momento dado desde La Habana dijeron: nosotros unilateralmente decidimos no suspender todo secuestro de colombianos. Y eso sirvió mucho para acelerar la conclusión de las negociaciones de La Habana. Ese tipo de gestos, por lo menos a lo que nosotros nos tocó ver, no son dados, no son objeto de consideración por el ELN. Puede ser que hayan cambiado. Cualquier cosa requiere reciprocidad de parte y parte. Entonces tiene que ser un proceso lento en donde se va negociando una agenda. Ahí también este es otro punto que hay que dilucidar en estas negociaciones. ¿Cuál va a ser la agenda? ¿La misma que se tenía en la negociación que se suspendió en el 2017 y 18, o va a ser una agenda nueva, o va a ser la vieja refaccionada? Ahí hay mucha carpintería que aclarar y el ELN no le gusta, primero, ir rápido, y segundo, no le gusta que lo comparen o que lo homologuen con las FARC. En cierta manera podemos decir que el ELN sufre el síndrome del hermano menor, que no le gusta que le comparen siempre con el hermano mayor. Es muy celoso de su autonomía, de su identidad, y eso, una buena negociación tiene que ser consciente de ello. No pretender que todos los parámetros que se negociaron se puedan calcar ahora como en papel carbón sobre el ELN. Eso seguramente no lo consideraría ni el ELN, ni llevaría a ninguna aceleración de negociaciones. Claro, claro. Pues mire, más comentarios, muchos. William 863 Ortiz, el ELN debe sentarse ya, será su única oportunidad de negociar con un gobierno que no les jugará sucio, parar ya la guerra. Oscar Tobar Bedoya, el ELN debe firmar la paz cuanto antes, está demostrado que hay caminos democráticos para llegar al poder y mejorar el bienestar de la población. Dice @edsori1, el ELN es un actor político armado, producto de la desigualdad histórica, debe ser escuchado con certeza de su buena voluntad. Y otro comentario que nos llega hasta ahora en Twitter, Andrés Mauricio, dice lo siguiente: el ELN debe entrar al proceso de paz ya, no puede dejar pasar este momento histórico. La elección del presidente Petro Gustavo es la muestra fehaciente de que se puede tomar el poder por las vías democráticas. Él estuvo en un proceso de paz hace más de 30 años. No hay excusas. Exministro Juan Camilo Restrepo, si usted dice que el ELN no quería que su proceso fuera similar al de las FARC, ellos, hasta donde ustedes avanzaron en los diálogos, ¿cómo querían ser juzgados? ¿A través de qué tribunal? Porque está la Jurisdicción Especial para la Paz que se creó para las FARC. ¿Ellos querían ser juzgados por un tribunal nuevo o por otro tipo de justicia? ¿Qué querían ellos en materia de proceso ya penal para responder ante la ciudadanía por esos hechos? En las negociaciones que tuvimos no alcanzamos a llegar a ese punto. No alcanzamos a dilucidar si sería una JEP, digámoslo así, para ellos o no. Nosotros tuvimos el desarrollo de una agenda que decía que los puntos finales de la negociación, pero los finales, no los del inicio, los finales incluían la incorporación a la vida civil, la entrega de armas y la desmovilización. Pero antes de llegar allá, el ELN exige una serie de condiciones que hay que ser conscientes que las tienen que tramitar y discutir. Sentarse a negociar con el ELN no quiere decir entregarle todo lo que pida. Sentarse a negociar con el ELN no quiere decir entregar el Estado de Derecho. Sentarse a negociar con el ELN no quiere decir que no se le exija el cumplimiento del derecho internacional humanitario desde ya. Pero todo eso tiene un ritual, tiene un ceremonial, tiene unas consultas al interior del ELN. Por eso es que yo les decía que yo celebro que estas tratativas que están desarrollándose en Cuba estén dándose, pero no se va a dar de la manera inmediata. Sí. No se va a dar de la noche a la mañana la firma de un acuerdo de paz.
Exministro, los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, que también buscan someterse a la justicia, deben estar también sentados en esta mesa de diálogo que se está explorando nuevamente en Cuba, o ellos deben buscar otro sitio para dialogar con el gobierno y buscar un sometimiento diferente. Desde luego que no pueden estar en la mesa que se arme con el ELN, entre otras cosas porque la naturaleza de los participantes en estas negociaciones es diferente. El uno es un grupo que, aunque delinque, es un grupo alzado en armas con motivaciones políticas. Los otros son unos delincuentes narcotraficantes. Entonces, ni el ELN, creo yo, nunca aceptaría sentarse a negociar en pie de igualdad con este tipo de grupos como el Clan del Golfo, ni el gobierno debería hacerlo. Si el gobierno quiere paralelamente eh, tener conversaciones también con los grupos delincuentes narcotraficantes, estilo Plan del Golfo, tiene que montar una negociación diferente sobre unas bases jurídicas distintas, porque entre otras cosas no se les puede aplicar los protocolos que ya mencioné, que desde el año 49 se diseñaron en Ginebra para los grupos alzados en arma con motivación política, que negocien con un Estado legítimo, esos protocolos y ese derecho de guerra no es aplicable a delincuentes comunes, sino alzados en armas. Sí, última pregunta que nos hacen incluso por acá en nuestro YouTube Live. Ya hay embajador designado de Venezuela. ¿Debería Colombia invitar al vecino país a la mesa de negociación o esto enredaría pues la pita políticamente hablando con tanta resistencia también hacia Venezuela y Nicolás Maduro? El Venezuela fue uno de los países garantes en la negociación que se adelantó en el Ecuador y un último tramo en La Habana, en el gobierno Santos. Era país garante el Ecuador, era país garante Venezuela, lo era Chile, lo era Brasil y lo era Cuba. De manera que Venezuela ya tiene una experiencia como país garante y será el gobierno Santos el que resuelva si los vuelve a invitar o no. Eh, Estas negociaciones con el ELN Petro. tienen otra complejidad, como si pocas complejidades le bastaran, eh, que, es, que es de público conocimiento, que goza de una gran protección, estas vanguardias que mantiene en Venezuela. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso en una negociación? ¿Qué se le va a pedir al gobierno venezolano que contribuya o que ayude en este proceso de paz? Ese es un tema de alta política diplomática y de manejo de la paz, pero creo que el que se estén reabriendo caminos de diálogo civilizado y diplomático con Venezuela ayudarán a que se pueda avanzar también en dilucidar esa nueva dificultad que tiene el diálogo con el ELN. Pues exministro y ex negociador de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, muchas gracias por darnos luces aquí en Sigue la W de lo que significa hablar con este grupo armado que inicia otra oportunidad de diálogo, pero me llama la atención eso que usted dice, las llaves de la paz no se pueden tirar al fondo del mar. Celebro esta intención de diálogo del gobierno del presidente Petro, pero tampoco nos hagamos ilusiones que esto no se va a lograr en 8 o 15 días. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros hacemos una pequeña pausa porque ya venimos a hablar del gas, de los riesgos de suspender la exploración de gas en Colombia y qué pasaría si empezamos a importarlo desde Venezuela.